que recibir. Dice la Escritura, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20 va a ser el pasaje de reflexión de esta mañana y último domingo de febrero. Durante todo el mes de febrero he hablado del poder de Dios. Y hoy quiero hablar del tema cuando el poder de Dios controla lo incontrolable. Cuando el poder de Dios controla lo incontrolable. ¿Cuántas cosas a veces sentimos que son incontrolables? ¿Cuántas cosas decimos, yo no puedo hacer nada acá, Dios lo va a hacer todo? Esta mañana hablaba con la hermana Gisela y le decía, hermana, usted está haciendo lo que puede. Aquí lo que tenemos que hacer es orar porque usted no tiene control sobre la salud de su familia. Ellos están en Venezuela y usted está acá. Dios controla lo que yo no puedo controlar. Dios controla lo incontrolable. Hay situaciones a veces en las familias incontrolables. Hay hijos incontrolables, hay esposos incontrolables, hay esposas incontrolables, hay estados de salud incontrolables. Así que en esta mañana yo quiero que usted se centre en el pensamiento, Dios tiene poder para controlar lo que no tiene control. Y esa es una expresión de esperanza. Bueno, entonces Dios puede controlar lo que yo no puedo controlar. El poder de Dios frente a una persona que estaba perdida, tanto física, espiritualmente y mentalmente. El poder de Dios sobre una persona incontrolable. Y Dios hace que esta persona recobre su situación normal, viva normalmente. Lo que quiero en esta mañana a través de la palabra demostrar a los creyentes y a los hermanos de la Iglesia Bautista Central que para el poder de Dios no hay imposibles. Yo hago lo posible, Dios hace lo imposible. Dígaselo a su compañero. Yo hago lo posible, Dios hace lo imposible. Y eso me anima, porque entonces me doy cuenta que no todo lo que yo pienso y todo lo que yo quiero hacer es posible hacerlo. Hay cosas que no son posibles que yo pueda hacer. Y aquí está la demostración del poder de Dios. Se dio en una región, se llamaba Gadara, la región. Vinieron, Marcos 5:1, vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos, región de Gadara. Era una región que estaba compuesta por 10 ciudades, por eso se llamaba Decápolis. La ciudad se llamó Decápolis, que era el nombre de una ciudad griega compuesta por 10 ciudades. El nombre de como una región, como una comarca, como una gobernación compuesta por 10 ciudades. Y dice el versículo 1, entonces, 5:1, dice que una persona vino a buscar a Jesús. Y esta persona tenía una necesidad, o varias necesidades, ¿cierto? 5:2 dice, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y entonces aquí yo quisiera que siguiéramos la situación de esta persona, que puede ser la situación de alguno de nosotros, o puede ser la situación de un familiar, o puede ser la situación de una persona en la calle. ¿Qué necesidades, porque no era una sola, qué necesidades tenía esta persona? Bueno, la primera necesidad, esta persona no tenía casa. El texto dice, el versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros, no moraba en una casa, no tenía una familia, no tenía un lugar donde ir a almorzar, donde cenar. Era una persona que vivía en los sepulcros, morada en los sepulcros. 2, era una persona que estaba fuera de control.
Por eso el título, Dios controla lo incontrolable. Esta persona estaba fuera de control. Dice el versículo 3, vivía en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. ¡Wow! Es decir, parece que era una persona que tenía mucha fuerza porque estaba poseída por demonios y no se podía atar, ni aun con cadenas. El texto dice que cuando lograban ponerle pedazos, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Persona con una fuerza descontrolada, rompía las cadenas, los grillos. Cuando lo lograban atar, dice el versículo 4, hacía las cadenas pedazos. Y una frase aquí, nadie le podía dominar. Esta es un poco la situación, aunque este es un hombre tomado por demonios, por espíritus inmundos, un poco la situación de algunas personas en el mundo, especialmente las personas que han sido controladas por la droga. Nadie las puede dominar. Esas personas están a expensas de la droga, esas personas están bajo el control de las drogas y no tienen dominio, no hay quien les domine, la familia no los domina, la medicina no los domina. Esas personas necesitan un milagro de Dios y de eso estamos hablando hoy, el poder de Dios para poner en control lo que está sin control. Y si usted tiene algún vicio, si usted tiene algún problema de desorden moral, espiritual, físico, tiene que pedirle al Señor que lo ponga en control. Controla, Señor, mi problema de salud. Controla, Señor, mi problema de ansiedad. Controla, Señor, mi problema de enfermedad. Domíname, Señor, domíname. Te doy el control sobre mi vida, domíname. Pero este hombre no podía decir eso, porque este hombre estaba controlado por los espíritus. Era un hombre que estaba sufriendo mucho, a pesar de que uno lo lee y parece que no pasara nada. Este hombre estaba sufriendo mucho. ¿Y por qué estaba sufriendo mucho? El versículo 5 dice, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Estaba sufriendo, al punto que se estaba hiriendo a sí mismo. Gritaba de día y de noche. ¿Por qué gritaba? ¿Por qué se golpeaba a sí mismo? Porque estaba desesperado, porque había perdido el control de su propia vida. Y aunque gritaba mucho, escúcheme bien, nadie lo escuchaba. Nadie lo escuchaba. Nadie lo veía. Nadie lo estimaba. Yo creo que es un poco, este texto me hace sensibilizarme sobre un poco lo que pasa con la gente de la calle, ¿no? Que ellos van hablando solos o gritando solos y nosotros no los vemos ni los escuchamos. Más bien marcamos distancia, nos alejamos de ellos. Y tal vez son personas que en medio de su locura, en medio de su desequilibrio mental, en medio de su suciedad, en medio de sus olores, en medio de su maldad, en medio de la droga, están gritando que necesitan ayuda. Pero yo no me doy cuenta. En ese sentido, el pasaje tiene para mí una gran lección. Tal vez si lo miro y lo escucho, me doy cuenta de su dolor. Y este hombre estaba pasando eso. Vivía en medio de sepulcros, estaba muy mal, estaba pasando muy mal, gritaba y nadie le escuchaba. Al punto que era un hombre que en su desesperación se hacía daño a sí mismo, hiriéndose con piedras, dice el versículo 5. ¿No es cierto que a veces hay personas que están tan desesperadas que se hacen daño a sí mismos? Se cortan las venas, dejan de comer, se hunden en las drogas, hacerse daño a sí mismos, se golpean. Y tal vez no tenemos que estar desequilibrados ni poseídos por demonios,
puede ser una persona normal que simplemente siempre se está rechazando a sí mismo. No se quiere, no se ama, no se valora, no se reconoce. No entiende el amor de Dios por su vida. Siempre se está quejando de las cosas de la vida. Se está quejando de lo que Dios le dio, del cuerpo que le dio, de los ojos que le dio, del rostro que le dio, de la estatura que le dio. Se dañan a sí mismos. Un creyente, un cristiano, un hermano que ha puesto su fe en Cristo, todos los días le da gracias a Dios porque Dios lo ama y porque lo que Dios le dio, se lo dio para bien. La Biblia dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y así como Dios lo ha hecho a usted, usted es bueno. Con el color que nos ha dado, con el cabello que nos ha dado, con los labios que nos ha dado, con las piernas que nos ha dado, con las manos, con la estatura. Dios es bueno. Y Él me ama. Y yo no voy a andar como un poseído en medio del cementerio, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, gritando, sino que voy a reconocer el amor de Dios en mi vida. Otra necesidad que tenía este hombre, yo diría que la sexta necesidad, era una persona que estaba poseída no solo por un espíritu inmundo, sino por una legión. Es decir, que la situación de esta persona era muy crítica. El versículo 2 dice, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Pero si usted lee el versículo 9, el 9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Entonces fíjese que no era uno, eran muchos. Fíjese que no era una enfermedad, eran muchas enfermedades. Fíjese que no era un dolor, eran muchos dolores. Fíjese que no era una soledad, eran muchas soledades. Fíjese que no era una necesidad, eran muchas necesidades. Ahora, aquí hay una persona entonces con un problema grande, con unas necesidades que ya las he enumerado. No podía ser atado, no tenía casa, seguramente vivía lleno de hambre, sufría mucho, gritaba de noche y de día, se hería con piedras, estaba poseído. Y ahora viene la pregunta entonces, ¿quién puede controlar a este hombre? ¿Quién puede llevarle una nueva forma de vida? ¿Quién puede hacer algo por él? ¿Cuál fue la relación entre el poder de Dios y el poder del mal? Porque este hombre estaba poseído por el mal. Cuando vio, dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Wow. El endemoniado, el hombre sin control, el hombre herido con piedras, el hombre solo, ahora reconoce el señorío de Cristo. El mal reconoce el poder de Dios. Dice, se arrodilló ante él. ¿Por qué se arrodilló? Porque en medio de toda esa legión de espíritus, el mal reconoce que Dios tiene poder. Y esa debe ser nuestra fe hoy. Dios tiene poder sobre el mal. Dios tiene poder sobre el mal. Y si esta pandemia es un mal que se le ha querido hacer a la humanidad, Dios tiene poder sobre esa pandemia. Por eso algunos de nosotros, hijos del Señor, estamos siendo cuidados por el Señor. Porque Él tiene el poder. El mal no ha vencido al Señor. El Señor seguirá siendo el Señor y la invitación aquí es hagamos en medio de nuestros problemas lo que este hombre hizo. Se arrodilló, reconociendo el señorío de Dios. Uno no se arrodilla sino cuando reconoce a alguien superior. Y este se arrodilló. Qué bueno que el pecado reconoce el poder de Dios. La presencia de Jesús, la presencia de Dios incomoda al mal.
atormenta al mal, atormenta al pecador, incomoda a la persona que no tiene fe en Cristo. Cuando usted le habla a alguien de Dios y es una persona del mundo, se incomoda y le dice: no me hable de eso, no toquemos ese tema, yo no creo en eso, yo no creo en religiones, yo no creo en pastores, yo no creo en iglesias. Se incomoda cuando la presencia de Dios está donde están las tinieblas se incomodan, no les gusta, se molestan. Mire lo que dice el versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús no les estaba atormentando. Jesús solo tenía su presencia allí. Y la gente se atormenta cuando oye de la palabra. Por eso no quieren venir a las iglesias. Por eso no quieren escuchar la palabra de Dios. Porque escuchar la palabra me atormenta, me incomoda, me produce cierta inseguridad. Me muestra que estoy pecando. Entonces prefiero quedarme en casa. Prefiero no escuchar mensajes ni por radio, ni por televisión, ni en iglesias, para estar tranquilo. La presencia de Jesús incomoda. Así que no se preocupe cuando usted invita a una persona a la iglesia 3, 4 veces y no viene. Es que no quiere escuchar la voz de Dios. No quiere ver la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? De Adán y Eva. No quisieron escuchar la voz de Dios. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Sin embargo, debemos seguir predicando, evangelizando. ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Mire cómo lo califica: Hijo del Altísimo. Lo reconoce en medio de su locura, reconoce que Jesús es Hijo del Altísimo. Y ahora le dice: no me atormentes. Una vez que el poder de Dios está manifiesto, entonces Dios actúa. Dice el versículo 8: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús ordena. Como es el Señor, Jesús ordena. Como es el que tiene el poder, Él ordena: sal de este hombre y déjenlo libre. Esa fue la orden de Jesús. Salga, porque Él tiene el poder. Jesús tiene el poder para librarnos de cualquier enfermedad, si es su voluntad. Jesús tiene poder para cuadrar cualquier situación, si es su voluntad. Tiene poder para controlar cualquier circunstancia, si es su voluntad. Sal de este hombre. Yo tengo el poder, yo tengo el control. Sal de este hombre. Ahora, déjeme decirle algo. Este hombre estaba dominado, controlado, poseído por el mal, por el pecado. Pero usted y yo no estamos poseídos. Porque si Cristo reina en nuestra vida, no hay posibilidad para que un demonio reine en su vida. Así que no diga que usted tiene el demonio de la enfermedad, o el demonio de la pereza, o el demonio de la gula, o el demonio. No, usted no tiene demonios. Sí hay a su alrededor demonios, como dice Pedro. Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente, como Satanás, ¿no? Con demonios para presionarnos. Pero nosotros no estamos poseídos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos proteja de esos demonios. Amén. ¿Están comprendiendo, hermanos? Entonces, Jesús quiere identificar la persona que tiene necesidad, porque Jesús habla, trabaja, se relaciona con personas individuales, con personas con identidad. Él quiere saber quién eres tú, quién es Pedro, quién es Juan. Él quiere saber quién era José. Él quería relacionarse con esa persona. Y Jesús se quiere relacionar contigo de manera personal. Dale el espacio a Jesús para que puedan encontrarse de manera personal. Háblele al Señor de manera personal. Señor, yo me he equivocado, Señor. Yo he pecado, Señor. Yo he faltado, Señor.
yo te pido perdón. Yo, Edgar Castaño, Señor, este que está aquí presente. Amén. Por eso el Señor, ¿qué hace? Le pregunta entonces a este hombre en el versículo 8, 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Para qué el nombre? Jesús sabía con quién quería tratar y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. No fue capaz este hombre de dar el nombre, no sabía cuál era su nombre, había perdido la identidad, porque el pecado, hermanos, nos hace perder la identidad. El pecado hace que no sepamos quiénes somos, hace que no sepamos dónde estamos. Una persona borracha, controlada por el licor, no sabe dónde está, no sabe para dónde va. Una persona drogada, controlada por el pecado, no sabe quién es. Por eso Jesús le dice, ¿quién eres? Y él dice, no sé, yo soy Legión. El cristiano es una persona que sabe quién es, tiene una identidad, tiene un llamado, tiene claridad, sabe dónde debe ir, dónde no debe ir, sabe qué debe hacer, qué no debe hacer, qué es pecado, qué no es pecado, sabe qué consumir, qué no consumir, a qué decirle no, porque tiene identidad. Y usted es un creyente que tiene identidad, debe tener la identidad para decir, Señor, yo me llamo. Ahora el mal reconoce el poder de Dios y comienza a rogar. Al principio le dice, ¿por qué me atormentas? Y ahora le dice, necesito tu ayuda. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. En el versículo 10 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ah, qué bueno. Rogar. Uno roga cuando reconoce que alguien tiene el poder. Te ruego, ayúdame, por favor, dame una mano, sácame de aquí, préstame dinero. Uno ruega cuando sabe que el otro tiene el poder. Y aquí dice que le rogaba mucho. ¿Quién rogaba? Este hombre de legiones, este hombre de espíritu, este hombre poseído. Reconocía el poder de Dios. Y en el versículo 11 dice, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, vuelve a rogar, el ruego que no lo sacara de aquella región. Hay un reconocimiento aquí del poder de Dios para tomar decisiones sobre el mal. Dios tiene poder sobre el mal. Esa frase, mayor es el que está en mí que el que está fuera de mí. Aleluya. Amén. Tenga eso en su corazón, hermano, porque a veces los veo a ustedes un poquito desesperanzados. Dios tiene el poder. Dios tiene la autoridad. Yo tengo que crecer en esa fe. Reconocer el poder de Dios sobre el mal. Al punto que en el versículo 13, dice, luego Jesús, ¿qué les hizo? Les dio permiso. Luego Jesús les dio permiso. Cuando alguien tiene poder, se le ruega y se le pide permiso. Y nosotros tenemos que aprender a pedir permiso al Señor para hacer cosas. Señor, dame el permiso para vender esta casa. Señor, dame el permiso para abrir este negocio. Señor, dame el permiso para hacer este viaje. Señor, dame el permiso para comprar este carro, este artículo, esta máquina. Señor, dame el permiso, porque tú tienes el poder y la autoridad. Amén. Señor, dame el permiso para administrar bien lo que me estás dando. Dame el permiso, tú tienes el poder. Jesús les dio permiso. Jesús les dio permiso. Y ese permiso de Jesús estaba relacionado
con la manera como Jesús ahora iba a librar a este hombre del gran mal. Versículo 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Wow. El mal no tiene la sabiduría divina. El mal no sabe qué hacer. Ellos mismos pidieron que Jesús los enviara a este hato de cerdo, que era bastante grande. El texto dice como 2000. Y esta propuesta del mal, de mándanos a los cerdos, aunque ellos pensaban que se iban a quedar ahí, los llevó a la muerte. Recordemos el texto de Romanos: la paga del pecado es muerte. Y se ahogaron y murieron, porque eran el resultado del pecado. Dios usa su gran poder para finalizar el mal representado en esta legión de espíritus. Y libró a aquel hombre, pero también la comunidad. Recuerde que ellos estaban aterrorizados por la presencia de este endemoniado. Cuando lo veían allá saliendo del cementerio, gritando, hiriéndose con piedras, estaba la comunidad aterrorizada. Y Dios, al mandar a estos espíritus a los cerdos, y los cerdos ir a un despeñadero y ahogarse, estaba librando a la comunidad también de un riesgo, de un temor permanente. Pero ¿sabe qué pasó? Versículo 14 dice: y los que apacentaban, los que cuidaban los cerdos, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y entonces vinieron a Jesús, versículo 15, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Y sabe qué dice el versículo 16? Tremendo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos también contaron. Y 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Comenzaron a decirle a Jesús: Señor, váyase por aquí, no queremos tenerlo. Esa es la comunidad. Comunidad desagradecida, comunidad que no ve lo que Dios ve. Y nosotros tenemos una sociedad igual, que no ve, que le está diciendo: queremos que salga de nosotros, queremos que te vayas, no te queremos ver, Señor, no queremos que tú participes de nuestras necesidades. Los que cuidaban los cerdos fueron a dar aviso a la ciudad, a los dueños de cerdos, que era aquello que había sucedido. Y les contaron lo que había sucedido. Y vieron lo que había sucedido, dice el versículo 15. Pero el que había sido atormentado por los demonios, lo vieron sentado, vestido, en sano juicio, cabal, dice el texto, cabal. Es decir, ya no tenía locura. Pero ellos no se dieron cuenta de eso. Ellos estaban preocupados por los cerdos que se le habían muerto, más que por el hombre que había sido rescatado. Era una comunidad apegada a lo material. Era una comunidad que esperaba siempre ser bendecida en lo material, pero no se da cuenta de la importancia del alma de un ser humano. ¿Por qué querían que Jesús se fuera? Versículo 17, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Tal vez porque ellos tenían en su mente y en su corazón más el tema de la pérdida de los cerdos que la salvación de este hombre. No hubo en esta comunidad de Gadara, recuerden que era una decápolis, agradecimiento al Señor por el milagro realizado sobre el hombre poseído. Así pasa hoy.
no somos agradecidos por lo que Dios hace. Y no solamente la comunidad, los que cuidaban cerdos, sino también nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. ¿Cómo se manifiesta el resultado del poder de Dios en el ser humano, en este hombre? Voy a finalizar. Versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejasen estar con él. ¿Cómo actúa? Al entrar en la barca, el endemoniado quería unirse, quería estar, quería tener los propósitos de seguir al Señor. Tal vez quería seguirlo, este endemoniado, porque estaba agradecido de todos los cambios. Habían cambios, había bendición, había respuestas. ¿Se imagina de vivir en cementerios, de no tener casa, de no tener nada, de estar herido con piedras, de ser rechazado de la sociedad? Ahora estaba sano, estaba limpio, estaba bañado, estaba cabal, era consciente, tan consciente que le dice: Señor, yo quiero agradecerte, déjame ir contigo. Le rogaba, versículo 18, le rogaba que dejara ir con él. Pero el versículo 19 dice que Jesús le dijo: no. Mas Jesús, versículo 19, no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Por qué no lo dejó ir con él? Porque tal vez ahora el endemoniado tenía una tarea bien grande. Él era conocido en la región. Él había sido identificado como una persona que había perdido su mente, que estaba poseído. Y como era conocido en Gadara, en esas 10 ciudades, ¿quién más indicado para hacer testimonio de lo que había pasado? Él. Por eso la persona más indicada para dar testimonio de la vida cristiana es usted, porque usted vive la vida cristiana, porque usted asiste a una congregación, porque usted lee la Biblia, porque usted ora, porque usted es obediente. Usted es la persona más indicada para hablarle del Señor a otro. Por eso le dice: vete a tu casa. Entonces sí tenía familia, sí tenía casa. Lo que pasa es que el pecado lo había desarraigado, le había robado la oportunidad de tener familia y casa. La droga le había robado la oportunidad de tener familia y casa. La droga le había robado la oportunidad de relacionarse con otros. Por eso le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Entonces, él se fue. Lea el versículo 20, obediente, ¿no? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Se maravillaron. Conclusión: el poder de Dios sobre el mal. Dios libera a los seres humanos del control del mal. Este hombre era incontrolable y Dios lo controló. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta palabra, de este mensaje a nuestra vida hoy? Número 1, cuando una persona está en pecado, vive mal, sufre, grita, pero nadie lo oye. Las personas que están en pecado viven mal. Y cuando digo viven mal, muchas veces se refiere al entorno físico. Viven mal. No es pobreza, es pecado. Yo veo mucha gente pobre que es feliz porque tiene a Dios en su corazón. Pero veo mucha gente pobre que vive mal porque además de la pobreza
tienen el pecado que les controla. Yo veo algunas personas muy pobres, pero que el fin de semana están borrachos, el fin de semana están drogados, viven mal, porque el mal los está controlando. Número 2, el pecado tiene el poder de destruirlo a uno mismo, de autodestruirse. Cada día usted está más mal, cada día está metido más en el pecado, cada día está más en las adicciones, cada día está más en los juegos de azar, cada día está peor y usted no se da cuenta, se autodestruye. Y uno le dice, no, mire, no siga ahí, pare. Y la persona no se da cuenta, se cumple la escritura. Son ciegos, guías de ciegos. 3, el pecador desea ser liberado, pero no sabe cómo. Este hombre que estaba en sepulcros, poseído, quería ser liberado. Inclusive viene y le dice, Señor, no me atormentes, se arrodilla ante el Señor, pero no sabía cómo. Hasta que Jesús tomó la decisión de coger los demonios, enviarlos a los cerdos, y ahí este hombre fue libre. Si usted tiene un problema de pecado, pídale al Señor que lo libere. Tiene un problema de homosexualidad, de lesbianismo, tiene un problema de orgullo, tiene un problema de infidelidad, tiene una enfermedad, pídale a Dios que lo libere. 4, Dios tiene el poder de liberarnos de cualquier atadura, pues su poder es infinito. No hay nada que usted pueda decir, con esto Dios no puede, Dios puede con todo. 5, cuando nosotros somos liberados, somos transformados, limpios, vestidos, con buen juicio, cabales. Cuando usted es liberado por el Señor, su vida cristiana es una vida de acciones correctas. Usted no anda haciendo lo incorrecto, usted no anda como loco, usted no hace una cosa y otra mala. Usted tiene madurez, usted tiene control, usted sabe lo que tiene que hacer. Usted se convierte en un punto de referencia para otros. A usted vienen a preguntarle, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque usted tiene el control, tiene el dominio del Señor sobre su vida. Cuando somos transformados, somos limpios, somos vestidos. 6, nuestro agradecimiento es que Dios se quede con nosotros y nosotros ir con Él, no que Dios se vaya. Ninguno de nosotros le decimos a Jesús, como esta comunidad, váyase de nuestro entorno. Todos nosotros le decimos, Señor, quédese conmigo, Señor, acompáñeme. Le decimos al contrario, como Moisés, si no vas conmigo, yo no me muevo de aquí. La presencia de Dios. Y 7 y último, aplicaciones del mensaje. Una vez que hemos sido objetos del poder de Dios, debemos contarlo como un gran testimonio. Vaya a su casa y cuente. Vaya a los suyos y cuente. Ustedes y yo debemos contar nuestro testimonio. Mientras usted está haciendo su trabajo, cuéntele su testimonio a alguien. Mientras usted está yendo en la calle, si tiene un compañero, cuéntele su testimonio. Mientras usted está en el banco haciendo la fila, cuente su testimonio. Mientras usted va en el taxi y el Señor le pone tema, cuéntele su testimonio, porque el Señor nos envió a ir a nuestra casa a contar de la transformación y la liberación que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. ¿Usted ha sido liberado? ¿Seguro? ¿O todavía está siendo poseído? ¿O todavía usted tiene un pecado oculto? ¿O todavía está siendo controlado por el pecado? Si está libre, comience a decir, yo vivía en el cementerio, yo estaba poseído por legiones, yo moría de hambre, yo gritaba y nadie me escuchaba, pero ahora yo quiero decirles que soy una nueva persona, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Amén. Estimados hermanos, amigos, personas que han venido hoy a almorzar, les invito a reflexionar. La vida cristiana no es religión.
La vida cristiana es una relación con Dios. Les invito a que reflexionen esta palabra y la apliquen. Este es el último mensaje del mes de febrero sobre el tema del poder de Dios. Ojalá que hoy, este mes, podamos decir: Señor, yo creo en tu poder. Pónganse en pie y vamos a finalizar. Y si alguno de ustedes quiere hoy reconocer el poder de Dios y decirle: Señor, yo quiero que tu poder me controle, porque yo tengo cosas en mi vida que no controlo, no puedo, como el endemoniado, no puedo, pero contigo sí puedo. Así que le voy a invitar a que haga esta oración, usted de fe, diciendo: mi vida tiene que tener un cambio. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la bendición de poder, Señor, escuchar una palabra que me dice que tú tienes poder. Escuchar una palabra que me dice que tú controlas lo que no es controlable. Señor, yo te pido en esta hora que tú tomes control de mi vida. Yo reconozco que hay algo en mí que yo no controlo. Yo no controlo mi mal genio, yo no controlo la envidia, yo no controlo el orgullo, yo no controlo el pecado, yo no controlo, Señor, la adicción al cigarrillo, la adicción al licor, la adicción al sexo. Yo tengo problemas, Señor, porque estas cosas me están controlando. Y el texto, la palabra me dijo hoy que tú controlas lo incontrolable. Yo te pido, Padre, que me mires. Este soy yo, te doy mi nombre. Dígale el nombre al Señor, dígaselo. Este es mi nombre. No como legión, no como el hombre que no pudo decir su nombre. Yo te pido, Padre, que controles la vida de Edgar Castaño. Toma, Señor, control. Haga su obra sobre mí. Hágame libre, Señor. Que yo realmente pueda ser testimonio a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a todo lugar donde yo pueda ir. Hoy, Señor, retomo, confieso, recibo el poder tuyo. Tú eres maravilloso, eres admirable. Tú eres Hijo del Altísimo y yo hoy me someto a Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como siempre les digo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y ponga paz en tu corazón. Reciban un abrazo a la distancia mientras pueda dárselo uno a uno. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles en este mismo lugar. Está abierta la iglesia el miércoles y el próximo domingo igualmente a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga. Y disfruta de todos nuestros beneficios. Si te gustó este video, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Iglesia Bautista Central de Bogotá y compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y disfruta de todos nuestros beneficios. Thank you.